nosotros no teníamos, como ahora tienen los niños, un catálogo, una carta de juegos organizados donde se va al polideportivo, se juega al fútbol, se hace esto, un montón. Nos teníamos que organizar, un poco nos organizamos entre amigos de diferentes edades, y una de las opciones naturales era el río. El río nos ofrecía algo y el río es el lugar donde aprendimos a nadar, por ejemplo. El río era el sitio donde íbamos a pescar o a coger cangrejos, que era muy importante. Y además el río nos ofrecía otra posibilidad para fantasear, por decirlo de alguna manera, porque entonces, por ejemplo, la filmoteca, las películas que veíamos eran bastante simplonas, relacionadas con temas del oeste, etc. Y siempre aparecía de alguna manera un río. Era muy fácil acercarse al río. Hoy en día a veces acercarte al río es muy difícil porque el adentrarte en él están sucios, las riberas de los ríos están bastante sucias. Pues en mi infancia ha sido el río lo más bonito que ha podido ser el río Nervión. Pues sí, hicimos un trampolín en un árbol y la gente de aquí del pueblo solía ir allí a tirarse del trampolín y claro, mucha gente ha aprendido a nadar y eso, allí había una profundidad de 13 metros, que allí medimos con una cuerda y una pesa de un reloj de pared y una cuerda y un flotador. En el río jugábamos, allí pues hacíamos una piragua, teníamos una piragua y hacíamos una balsa con, ya sabes cómo se hacía la balsa, con bidones, con juncos, con tablas por encima y todos a la balsa y ahí andamos. Y solíamos coger cangrejos y todo, y echamos bandas, anguilas, con la caña, barbos, truchas, y muy bien, nos pasamos muy bien. Y es un río que antes era muy bueno y claro, se ha fastidiado a cuenta de los que echaban por la parte de Llodio y eso, mataron todos los peces y todas las anguilas y las nutrias y todo eso se fastidió. Bueno, pues el río para mí, sobre todo en mi niñez y mi juventud, pues fue casi digamos, mi escuela. Fue donde antes que nada encontramos los primeros amigos, las primeras experiencias. Todo hay que contar que el río no era lo que era. Tampoco era la vida igual, porque los niños hacíamos la vida en la calle, cosa que ahora es muy diferente. Entonces estamos desde la mañana hasta última hora, hasta el anochecer, pues estábamos prácticamente, los chicos sobre todo, al lado del río, ¿no? Esto era una hilera de casas y aquí estaba la antigua calzada real, donde estamos ahora en este paseo, y luego quedaba un margen pues, de unos 20-30 metros, que era lo que era la ribera del río, con sus bosquetes de mimbres, con sus arbolitos, sus arenales. En concreto aquí había uno muy grande, justo, estaba donde comenzaba el antiguo puente de Arriskusubi. Claro, pues los lodos y que iban quedando en una esquina formaron una pequeña playa con una arena bastante blanca y que, bueno, pues lo aprovechaba toda la gente del pueblo, no solo los del barrio, que nosotros era nuestro territorio de juego. Y esta zona, que es anterior al pueblo, digamos, el agua venía más o menos limpia por el aporte que hace el río Ceberio a Nervión ahí mismo. Y era una zona óptima para el baño, con la playita, la arena y demás. Pues nada, aquí nos juntábamos, pues no sé, 200 personas una tarde de verano. Este paisaje lo destrozó de una forma el trazado, el segundo trazado que hubo de esta autovía, que en un principio iba por las afueras, pero al final atravesó esta zona y todo esto ha quedado muy marcado por la autopista. Para mí ha sido juego,
sobre todo jugar. O sea, la infancia, el recuerdo que tengo es de jugar. Luego, digamos que desde esa infancia hasta la adolescencia he estado siempre fuera, entonces no ha habido esa relación directa, y ahora, que es cuando he vuelto al pueblo con mis hijas, la relación es más de contemplación, digamos, casi, ¿no? O sea, de paseos, en bicicleta, o sí que alguna vez sí que hemos ido andando. Pues me lo imagino más salvaje de lo que es ahora, o sea, más verde, me gustaría que fuera más, pues con chocos igual para poder quedarte y estar con los niños y tal, y sobre todo que se cuidara esta parte de atrás del pueblo, ¿no? Lo que está entre el río y la calle vieja, pues que aquí se generan espacios más dinámicos con el río, ¿no? Que se pudiera bajar, o sea, esa relación, ¿no? Esta barrera que estoy tocando ahora, pues que igual de alguna forma estuviera rota en algunos sitios para poder ser permeable la relación entre el río y lo que es el pueblo. Bueno, pues yo cuando llegué a vivir a Ugao, que fue hace 21 años, lo cierto que lo primero que te llama la atención es el río. ¿Por qué? Porque es un municipio caracterizado por su río, lo atraviesa el río. Y eso pasa en pocos lugares. Y en realidad es algo hermoso de un municipio. Bueno, vi un río que no era natural, estaba convertido en canal, con riberas de hormigón, con los estribos de una autopista en medio del cauce. La verdad es que sí sientes te da un poco de tristeza que el río se convierta en algo tan antinatural. Pero bueno, evidentemente poco a poco veo que se estaban dando pasos para volver a recuperarlo. Ahí se ha incorporado más el río en mi vida al tener que cruzarlo tantas veces para llevar los críos a la Icastola. Y por supuesto la relación de mis hijos con el río, pues mucho mayor que la mía, porque de hecho sé que vienen a escondidas a bañarse. Se van a la zona de Astivi y sé que en calzoncillos se han bañado. Que me lo han chivado. Pues un sitio de recreo, un sitio donde bajábamos a jugar, íbamos y nadábamos, porque antiguamente como estaba la peña chiquita y la peña grande, pues íbamos, nadábamos y a veces había juegos de cucaña y bueno, pasábamos bien, cogíamos bermejuelas, cogíamos sapaburus para hacer la autopsia y bueno, en sitio de los chavales hacíamos quedadas allí, bajábamos por el Casillo de Ipiña o por lo que era antiguamente la pastelería, aquí abajo, y si no por la fábrica vieja, por detrás del Benito. Y bueno, yo tengo buenos recuerdos de eso. Y luego cuando íbamos que pasábamos el puente de los Ojos, y íbamos donde Isi también había una bajada que bajábamos. Y bueno, me acuerdo mucho de la diversión del río. Por aquí pasaba por lo que es, donde tengo yo ahora el bar, pasaba lo que es el paseo del Bidegorri, el antiguo bar que tengo yo, que era el bar Ugalde. Ahí había un balcón en el cual se vivía cómo pasaba el río y toda esa profundidad que tenía. Sí, yo tengo todo ese recuerdo, es el mayor recuerdo. Yo al vivir en Víctor Chavarri, pues bueno, teníamos amigos aquí en esta manzana y lo que pasábamos con ellos a jugar y a estar. Y bueno, hemos vivido mucho, inundaciones varias y bueno, ahí tenemos malos recuerdos de las inundaciones, ahí sí. También tengo recuerdo de cuando la gente tiraba basuras desde las ventanas, que igual estabas en la ventana y de repente te pasaba un saco de basura. Hoy en día eso ya pasó a la historia, ¿no? Yo creo que la gente se ha mentalizado de que no se debe de ensuciar tanto el río como se ensuciaba. Esta zona concretamente que estamos, cogíamos infinidad de anguilas, cosa que ahora no existe ninguna. Había unas nasas que se llaman, que ahora tampoco se usan para nada, pero cogíamos aquí, con unas barquitas que teníamos aquí en el río, la juventud aquí lo pasábamos bien. Aparte de que las barcas sean necesarias para cruzar el río, porque en época de invierno los pasos que teníamos, las piedras para pasar de una parte a otra, no existían porque el agua, la primera riada, los movía y hasta la primavera siguiente pues no teníamos esas piedras y teníamos que pasar con la barca. Y si no, era el camino que teníamos que recorrer de aquí a Ugao o de aquí, de Lupardo a Arregorraga. El barrio este, pues de las 8, éramos aquí 8 caseríos y vivíamos 10 familias.
y con un total de 50-52 personas en aquellos tiempos, que luego poco a poco pues nos fuimos yendo a Miravalles porque por el tema de la autopista los últimos que marchamos fuimos nosotros, los de Ipiña, la familia Ipiña y nosotros, que era un río que por narices para pasar a coger el autobús o ir a la carretera, o pasábamos hasta en bici, pasábamos con unas piedras que teníamos que estar todo el día continuamente con el río. Este río para nosotros ha sido, para los del barrio este de Lupardo, ha sido, pues no sé, la pieza clave, vamos a decir, de este entorno que era Lupardo, que tengo mucha nostalgia con él. Accesibilidad. Después, que ofrezca algo para divertirse, pues unas canoas en unas zonas, hay zonas donde en el mismo sitio en el que estamos ahora, tener unas piraguas sería fácil y bastante controlable. Bueno, esperanza. Primero, a ver lo que hace el gobierno, que coja y que le meta mano a las fábricas y que no eche, porque ahí se ve que en el polígono de Baquiola, o no sé, echan, miras al río y una espuma de agua grande. No sé si es del polígono de Baquiola o viene de arriba o de qué, pero muchas veces da pena ver el río, de cómo está. Cuanto más limpio, cuanto más los árboles autóctonos, la flora, la fauna, todo lo que sea con respeto a lo natural, a lo que fue, todo lo que nos acerquemos a eso estaría bien. Pues ilusión, yo creo. O sea, que yo creo que si la gente nos implicamos y cada uno aportamos lo que nos imaginamos, lo que queremos, creo que se pueden hacer cosas. Bueno, yo creo que Ugao tiene un gran bien ecológico al que hay que darle muchísimo valor, porque yo creo que yo considero que deberíamos hacer un gran esfuerzo por conservarlo y por mantenerlo, y que es el río, sin duda alguna, el Nervión. El Nervión es nuestro gran tesoro ecológico en el municipio. Hay paseos buenos y buenísimos. La pena es que no tenemos un paseo bonito como tiene Arrigorriaga, a borde de río, ¿no? De pueblo a pueblo, que recorres de San Miguel a Arrigorriaga. Eso sí que nos hacía falta. Yo creo que sí, un paseo de estos para que no habría con peligro a que alguien se pueda caer al río, ¿no? Yo creo que ahí sí que Miravalles tenía que hacer alguna cosa. Que no vaya peor, que vaya mejor. Que se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer. Lo que pasa es que pues todo es cuestión de dinero y aquí pues el dinero pues no parece que sobra mucho.